Hola a todos y bienvenidos a otra lección sobre nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a seguir tocando los temas que ya hemos llevado en las últimas semanas sobre cómo nosotros debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y que somos llamados a seguir creciendo tanto en conocimiento y las experiencias que tenemos con Jesús. Pero antes que comencemos y sigamos hablando de la siguiente experiencia o el siguiente mueble que nos podemos encontrar en el tabernáculo, vamos a entregarle este momento al Señor. Así que donde ustedes estén, oremos. Gracias, Padre, por este día, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra sigue siendo nuestra guía, es lámpara a nuestros pies, Padre. Te damos gracias por todo lo que podemos aprender y cómo tú nos sigues abriendo camino, nos sigues abriendo nuestros ojos y nos sigues proporcionando más entendimiento de tu palabra. Nos sigues dando esas experiencias para que nosotros sigamos creciendo. Te entregamos este momento, Señor, y te pedimos que abras nuestros oídos, que prepares nuestro corazón para recibir de ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, hablando de nuestro crecimiento espiritual, pues en clases anteriores aprendimos sobre el primer mueble que tenemos, que nos podemos encontrar dentro del tabernáculo. Y hemos aprendido que el tabernáculo, pues es esa figura, ese mapa para que nosotros podamos crecer, porque en cada uno de esos muebles encontramos experiencias preciosas que nos enseñan a nosotros más sobre Jesús y cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. Y esto lo vemos en Efesios 4 y es solo un breve repaso para que recordemos por qué tenemos que crecer y cuál es nuestra meta. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia eso vamos. Él es nuestra meta, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué? Pues para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y debemos crecer en todo, y que es Cristo, y por eso utilizamos a Cristo como el tabernáculo, y lo vamos a leer nuevamente en Hebreos, que vemos como Cristo es representado por el tabernáculo, o el tabernáculo representa a Cristo y esta estatura que debemos alcanzar. En Hebreos 9, del 9 al 11, es donde ustedes pues tienen esto como la base de por qué utilizamos el tabernáculo, porque dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, todos estos sacrificios que se hacían antes no nos hacen perfectos, no nos perfeccionan, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, y aquí es lo importante, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, Cristo es el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y si queremos crecer a la estatura de Cristo, debemos estudiar el tabernáculo, que nos ayudará a entender esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora veamos un poco más sobre la fuente de bronce y lo que ésta puede representar en nuestro caminar diario, la experiencia única que tenemos en la fuente de bronce también, y cómo nosotros lo podemos utilizar para seguir creciendo, llegando a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, primero recordemos, el lavacro o la fuente de bronce pues era este mueble que encontramos en el atrio, es decir, es algo, las experiencias que encontramos ahí son gratuitas, son un regalo de Dios para nosotros. Y lo que pasaba en este mueble era que los sacerdotes se tenían que acercar y utilizar el lavacro cada vez que entraban al tabernáculo y también cada vez que ellos presentaban un sacrificio o hacían alguna ofrenda. Ellos debían lavarse antes de hacer el sacrificio. Esto lo vemos en Éxodo 30. Veamos lo que dice. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión, y se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones.
Es decir, que esto es un estatuto perpetuo y nosotros somos sacerdotes, es decir, que tenemos que hacer lo que ellos hacían todavía. Llegar, lavarnos las manos cada vez que entremos al tabernáculo, no un tabernáculo de verdad, pero que nos lavemos las manos y los pies cada vez que presentemos una ofrenda. También, pues ustedes leyeron, pues estaba lleno de las aguas. ¿Y qué aguas? Las aguas del nombre de Dios. Y estas venían de la roca que los seguían. Cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto, tenían la roca que representaba a Cristo, que les proveía las aguas para saciar su sed. En estas aguas ellos encontraban aliento, encontraban todo lo que ellos necesitaban para ser llenos. Y representan la naturaleza de Cristo y la palabra de Dios, que es la que nos hacía y la que nos limpia. Además, estaba hecho de bronce, y el bronce era como un espejo, y estaba hecho de los espejos de las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo. Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce, y aquí encontramos cómo lo hicieron, y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos pues eran espejos, nos representan, y está este principio de verse reflejado a través de la palabra de Dios. Nos hablan del escrutinio propio, como dice Santiago 1 del 22 al 24. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, en la palabra de Dios nos tenemos que ver reflejados, tenemos que ver cómo somos y no para que se nos olvide, sino que nosotros podamos arrepentirnos. Entonces, vayamos al lavacro para escudriñarnos. Primero, vernos en el reflejo de la palabra y nos podamos arrepentir. Y algo lindo del lavacro es que pues es un mueble que no tiene dimensiones. El resto de los muebles, ustedes verán, y lo vieron la semana pasada en su clase, que el resto de los muebles tenían una dimensión, tenían que ver a ciertos codos de alto, de ancho, pero el lavacro no tenía dimensiones. Y nos habla sobre cómo no hay límite para el poder limpiador de la palabra de Dios, de la naturaleza de Cristo, que es quien nos limpia. Y también, pues este lavacro pues fue ungido doblemente, porque vamos a leerlo ahorita, pues cuando santificaron el mueble, lo ungieron tanto el lavacro o la fuente y su base. Éxodo 40 del 9 al 11 dice, este es el proceso cuando hablan sobre cómo estaban ungiendo a los muebles. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Y ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Entonces se santifica tanto la fuente y la base, y nos habla de cómo encontramos esta doble porción del nombre de Dios, y que podamos nosotros echar mano de eso, podamos nosotros utilizar la naturaleza de Dios. Y entonces eso es lo lindo, que podamos tener este acceso a la naturaleza de Dios, una doble porción. ¿Y qué representa? Bueno, primero vamos a ver que es la primera experiencia en nuestro crecimiento espiritual. Vimos en el primer mueble es que representaba la salvación. El lavacro en este caso va a representar nuestra experiencia con el bautismo en agua. Nosotros nos encontramos con las aguas del Señor por primera vez en el bautismo en agua. Y lo que eso nos enseña es esta muerte y sepultura de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, nosotros estamos haciendo una representación que queremos morir y sepultar esa naturaleza vieja y encontrarnos con una nueva vida. Colosenses 2 lo dice, y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí es lo que dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Entonces ahí es cuando nosotros somos sepultados con él, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, en el bautismo en agua nosotros nos estamos circuncidando espiritualmente.
Esto era un mandamiento que dice en Génesis 17 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Entonces, nosotros ya no tenemos que hacer esta circuncisión física, sino que es esta circuncisión espiritual, esta circuncisión de nuestro corazón cuando nosotros nos bautizamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bautismo habla figurativamente de la muerte y sepultura de nuestra naturaleza pecaminosa carnal por las inmersiones en las aguas. Somos sepultados con Jesús en su muerte para morir, es decir, dejar de hacer todo lo que no nos agrada, y somos levantados juntamente con Él en vida, ¿verdad? Para tener una vida nueva y agradable a Dios. Es una circuncisión espiritual de la cual era figura de la circuncisión natural. Y esto lo vemos también en Romanos 6, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo en agua, encontramos que estamos dejando de ser como éramos antes y podamos encontrar una vida nueva en Él. Y lo lindo es también que el poder del bautismo, de ser circuncidado, es decir, de dejar de ser las cosas malas y antiguas que nosotros hacíamos, lo encontramos no porque sean aguas, sino que porque hay poder en las aguas del nombre de Jesucristo. Mateo 28:19, y quiero que tengamos esto claro, que es el poder del nombre del Señor Jesucristo cuando nosotros nos bautizamos. Porque dice Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recordemos, estos son atributos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son atributos ¿de qué? Del nombre del Señor Jesucristo. El poder está en el nombre de Jesucristo, no el poder del nombre Padre, o en el poder del nombre de Hijo o Espíritu Santo, sino en el poder del nombre de Jesucristo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que en Él encontramos corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Hechos 2:38 dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿En qué nombre? El nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, nuestra primera experiencia, cuando nosotros por primera vez llegamos al altar de bronce, a la fuente de bronce, es cuando nosotros nos bautizamos. Pero también es un mueble que nosotros tenemos que acercarnos todos los días, porque representa el lavarnos nuestras manos y nuestros pies. Y eso lo leímos anteriormente, que los sacerdotes se tenían que lavar sus manos y sus pies. ¿Y de qué se tenían que lavar? De las manos, pues las manos nos tenemos que lavar de iras y contiendas, es decir, de todo pleito, de todo enojo, cualquier cosa que nos haya ofendido, nos lavamos nuestras manos. Y también lavamos nuestros pies del polvo de rechazo. 1 Timoteo 2:8, que es lo que nos dice, hablando de nuestras manos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Nuestras manos nos hablan de nuestro obrar, y entonces nuestras manos deben estar limpias de cualquier ira, de cualquier enojo, como que en nuestras manos se pegara todo, nosotros cargáramos todo enojo que podamos tener, cualquier ofensa que nosotros podamos retener, lo que tenemos en nuestras manos. Y nuestros pies pues hablan sobre el rechazo. Cuando nosotros tenemos nuestros pies sucios es porque estamos cargando el polvo de ser rechazado. Y esto lo dice en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, si ustedes van a hablar y van a compartir de mí, pues si no lo reciben, sacúdanse sus pies al salir de ese lugar, sacúdanse sus pies del polvo de rechazo. Entonces nosotros tenemos que lavar nuestros pies para tener un buen caminar. Tenemos que lavar nuestros pies de este rechazo. Y lo hacemos cada vez que vamos a la fuente y le decimos, Señor, lávame de cualquier enojo que pueda tener, lávame de cualquier rechazo que yo haya experimentado. Yo no quiero cargar con eso.
Entonces es importantísimo que nosotros vayamos al Señor y lidiemos con nuestra falta de perdón, lidiemos con cualquier pleito que tengamos, con cualquier ira, cualquier enojo, y sea enojo que tengamos vivo, o también enojo que podamos tener reprimido. Y una vez limpios, cada vez, porque recuerden, los sacerdotes iban y se lavaban antes de hacer un sacrificio, pues ya teniendo nuestras manos limpias, nuestros pies limpios, nos podamos acercar al Señor. Efesios 5, 25 a 27, veamos lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces aquí dice, santifiquémonos, habiéndonos purificados en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos y nos lavamos en las aguas del nombre del Señor, nos podemos presentar santos y sin mancha. Entonces, esto es súper importante, que nosotros nos limpiemos y nos lavemos con las aguas de su nombre. Hebreos 9, 19, 22, leamos lo que dice. El agua limpia las ofensas, porque habiendo anunciando Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y les puse esto para que entendamos que viene Moisés y dice que purifica a través de la sangre, pero dice casi todo es purificado según la ley con sangre. Es decir, que hay algo que no purifica la sangre. Es decir, que tenemos que utilizar las aguas para limpiar aquello que la sangre no purifica. ¿Y qué es eso? Son las ofensas, son el enojo que nosotros podamos tener. Nosotros debemos limpiarnos de eso con las aguas de la palabra. Entonces es el agua que nosotros podemos limpiarnos de eso, y por eso luego podemos venir y acceder a la sangre y poder limpiarnos de nuestro pecado con la sangre. Entonces recordemos que nuestros enojos nos pueden sacar del camino. Si nosotros estamos reteniendo algún enojo, alguna ofensa que nos hayan lastimado, eso nos puede sacar del camino, porque no vamos a querer acercarnos al Señor, no vamos a querer saber nada de Él si nosotros seguimos reteniendo eso. Y recordemos, el Señor nos manda a perdonar a nuestro prójimo. Cuando nosotros, en el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Señor, tú nos vas a perdonar como yo actúe y lastime a otra persona si nosotros seguimos perdonando a nuestro prójimo. Y Jesús le dice, se lo dice a Pedro en Mateo 18, le dice, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7, le dice, mire, solo 7 veces perdono. Y 7 refleja la estatura completa. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, perdónalo completamente, perdónalo una y otra vez, porque uno no va a comenzar a contar cuántas veces le va perdonando una ofensa a alguien más, sino que debemos perdonar a nuestro prójimo todo el tiempo. Entonces, vayamos al lavacro y perdonémoslos diariamente. Recordemos, los sacerdotes iban y lo hacían todos los días. Todos los días que entraban al tabernáculo tenían que lavarse, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ir y pedir que el Señor nos lave de cualquier falta de perdón que nosotros tengamos. Y así, pues lidiemos con nuestros enojos, tantos conscientes e inconscientes, aquellos que nosotros sabemos y nosotros decimos, yo sé que no he perdonado a esta persona, yo sé que tengo este enojo, pero también los inconscientes. Vayamos a Él y a las palabras, como era el lavacro, ¿verdad? Que nos podamos ver en esos espejos y decirle, Señor, enséñame cuáles son algún enojo que yo pueda tener, algún pleito que pueda tener, algún falta de perdón que yo tenga en mi inconsciente. Y el Señor es fiel en demostrarnos qué son las cosas que no hemos perdonado también. Entonces, examinémonos diariamente, perdonemos, y así podamos seguir creciendo. Y quiero que leamos algunos ejemplos de dónde vemos esto. Vamos a leer el Salmo 26 juntos. En el Salmo 26 es un salmo de David, donde David pues pide ser escudriñado en su palabra. Y luego vamos a leer el Salmo 51 también. ¿Qué es lo que él está diciendo a través de esto? Salmo 26, y les voy a leer una parte donde dice, en el Salmo 26:1,
Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado en sí mismo en Jehová, sin titubear. Y dice esta parte: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Luego, en el versículo 6 dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Entonces David primeramente dice: voy a lavar mis manos para poder andar en inocencia, para luego acercarme y estar alrededor de tu altar. Entonces él viene y se acerca al altar. Antes de acercarse al altar, pues se lava sus manos. Y en el Salmo 51 también vemos cómo David hace lo mismo. Dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces él está pidiendo que lo lavara, y esto es lo que nosotros tenemos que ir a hacer al lavacro. En el Salmo 73 también vemos cómo Asaf es un salmo que él está pidiendo de ser limpio de sus ofensas y del rechazo que él pueda tener. Entonces leamos el Salmo 73 rápidamente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí Asaf comienza a hablar de cómo él en el mundo pues se comienza a contaminar, se comienza a llenar, sus pasos se fueron ensuciados, sus pies fueron ensuciados. Y luego en el versículo aquí está, en el versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Entonces Asaf también le pide al Señor que él viene y lava sus manos en inocencia. Él piensa que ha sido en vano, pero realmente luego habla que como él al entrar al santuario del Señor pues es lavado de esto, ya puede tener esta comunión con Dios. Y por último pues es el ejemplo de Job. Y Job leámoslo mejor. Job 42, cuando luego de él estar quejándose y estar reteniendo este enojo que tiene contra sus amigos, porque sus amigos le dan duro, sus amigos hablan mal, entonces él no los ha perdonado, pero él vuelve de ese cautiverio en el que él está únicamente cuando ya los perdona. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Y en la King James lo que representa esto, lo que dice realmente es: Dios hizo volver del cautiverio a Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces Job viene y se examina, y cuando logra perdonar puede volver de este cautiverio. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos sobre el perdón, que nosotros podamos perdonar a nuestros enemigos, perdonemos a aquellos que nos han lastimado, para que podamos tener comunión con Dios, para que podamos acercarnos a Él, porque podamos tener nuestras manos limpias para poder alabarlo, para poder bendecirlo y podamos seguir creciendo. Entonces leímos todos estos salmos y aprendimos sobre la importancia de que nosotros lavemos nuestras manos de iras, de contiendas, que lavemos nuestros pies de todo el rechazo, si hemos sido rechazados, lastimados, que todo eso nosotros no nos aferremos a eso, sino que seamos limpios. Y algo que tal vez pasamos por alto en el Salmo 51 es lo que dice David, y quiero que nos quede claro que en el versículo 2, cuando dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, este lávame es otra palabra para enjabonarnos, es decir, necesitamos una buena restregada y tenemos que ir constantemente al lavacro, a esta fuente de bronce, para ser restregados y que no nos quede ninguna mancha, y así podamos ser santificados y podamos acercarnos más al Señor. Entonces los animo que ustedes, donde estén en este momento, vayan a la fuente de bronce y piensen y mírense a través de los espejos de la fuente para ver si hay algo en sus corazones que todavía deban perdonar, cosas que todavía se deban limpiar, para poder acercarse al Señor y tener una comunión más estrecha con Él. Así que ahora pues vamos a tomarnos un momento para pedirle al Señor que nos limpie y
y así ustedes puedan seguir creciendo y aprendiendo y caminando más a la meta. Así que oremos. Gracias, Padre, por este día, gracias por tu lección, gracias por tu verdad, Padre. Venimos el día de hoy a clamar de tus aguas, Señor. Ponemos en fe nuestras manos y nuestros pies en esas aguas de tu nombre, Señor, en esas aguas que limpian, en la abundancia de tus aguas, Señor, que tienen un poder que sobrepasa cualquier entendimiento, el poder de limpiarnos y dejarnos como nuevos, Padre. Y este día queremos venir a ti y pedirte que tú nos laves, Señor. Lávanos de cualquier enojo, de cualquier ira, de cualquier contiendas, de cualquier pleito que podamos tener. Si hemos sido rechazados, si nos han lastimado, Señor, clamamos, Padre, para que tú nos laves de eso, Señor. Que nos laves, nos limpies y nos dejes como nuevos, Señor. Que nos dejes blancos, Padre Santo, para ya no cargar con eso. Escogemos perdonar, Padre. Si en nuestro corazón no está eso, perdona tú a través de nosotros, Señor. Perdona tú a las personas que nos han lastimado. Perdona tú a través de nosotros a aquellas personas que nos han rechazado. Si hemos tenido algún dolor, tenemos algo que nos ha marcado, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos laves de eso. Y te lo entregamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces espero que podamos hacer esa oración que nos acerquemos a la fuente de bronce todos los días para limpiarnos, porque es algo que debemos hacer constantemente. No es de una vez, sino que constantemente. Así que los animo para que sigan llegando a la fuente de bronce para limpiarse y así poder crecer más.